20 de mayo de su majestad, tomo en su nombre posesión de la mañana del día 15. Cuando nosotros hablamos de imperialismo, o de imperio, perdón, generador y imperio depredador, lo que estamos diciendo es que todos los imperios en la historia de la humanidad tienen actos de generación y de depredación. Pero los imperios son generadores a pesar de las acciones de explotación colonial, convierten estos imperios a las sociedades colonizadas en sociedades de pleno derecho, es decir, en sociedades políticas y socioeconómicamente desarrolladas. ¿Se entiende? Un imperio que lo puedo calificar de generador no significa que está constituido por ángeles, está constituido por hombres. Y el hombre, digamos, no puede hacer abstracción de su miseria humana, por lo cual los actos individuales que se puedan dar dentro de lo que es un imperio generador también pueden contener actos de depredación. Lo que pasa es que en el saldo final de una cuenta, si se quiere financiera o contable, valga la repetición, si el lugar en donde este imperio generador realizó su incursión en el balance, esa sociedad colonizada queda con infraestructura, se eleva culturalmente y una serie de beneficios, es decir, un antes y un después. Cuando ese después es mejor que el antes, entonces podemos deducir que ese imperio es un imperio o ha sido un imperio generador. ¿Se entiende? España, cuando llega a estas tierras, encuentra no un paraíso. Existen letras muy bonitas sobre América, donde decía que América es un hermoso jardín que se parece al Edén, que Dios pensó en el Edén cuando pensó en América. La realidad fue otra. América fue un infierno, o mejor dicho, ese continente ubicado ahí en el Atlántico era un infierno. España, después de su acción de evangelización y conquista, no solo estamos aquí gracias a España, sino que tenemos todo un continente. Bien, una de las características que manifiesta la naturaleza de los imperios depredadores es la negativa a la mezcla biológica con la población autóctona del territorio ocupado. En esta primera de la derecha presentación, ahí puse una familia de calvinistas, cuáqueros, puritanos, protestantes británicos, no importa la variante. Estos señores, como formaban parte de un imperio depredador, cuando llegan a América del Norte, llegan con familias conformadas, ¿sí? Ellos no tuvieron ningún tipo de mezcla, de vínculo, de contacto con el elemento autóctono, con el ser humano que vivía aquí en esta tierra. Como contrapartida puse esa imagen que está ahí en el medio y esta hermosa figura, digamos, donde se puede observar una ilustración de un conquistador español con una nativa, es ni más ni menos que el conquistador Hernán Cortés, que se vinculó en matrimonio con la Malinche. La Malinche fue una noble aborigen que después de su matrimonio con Hernán Cortés, con el conquistador, fue llamada Doña Marina. Doña Marina, con todo lo que significaba en el siglo XVI el Doña, si se quiere hasta un título de nobleza, Doña Marina. Entonces es el matrimonio entre Doña Marina, aborigen, y el conquistador. Ahí tenemos la mezcla biológica y como resultado de este matrimonio tenemos a este señor que es Martín Cortés. ¿O quién fue Martín Cortés? El hijo de ese matrimonio, el hijo de la fusión de esas dos culturas. Martín Cortés fue elevado a la categoría de caballero de la Orden de Santiago. En esa época ser miembro de la Orden de Santiago era todo un honor. Martín Cortés, hijo mestizo de un español y de un aborigen, fue caballero. No solo fue caballero, jugó en la corte española con el futuro Felipe II, el rey del mundo, el señor del mundo.
En el imperio de Felipe II no se ponía el sol, porque con Felipe II se unen las coronas de Castilla y León con la corona de Aragón, que estaban unidas, pero además se une la corona de Portugal. Entonces, todo el mundo, toda la circunvalación del mundo, el Señor era su emperador y jugaba con un mestizo. Nosotros podemos imaginarnos que los hijos de Jefferson, que tuvo muchísimos hijos amancebados con las negras, digamos, con las esclavas que estaban en su casa, tuvo muchos hijos mulatos. Alguno de ellos jugó en la corte del rey o la reina de aquel momento, Inglaterra. ¿No? Inimaginable. Porque ese tipo de acciones solamente se da en imperios generadores, donde existe la mezcla, la fusión. Y en la última presentación lo tenemos al ícono, si se quiere, al intelectual por antonomasia americano, al Inca Garcilaso de la Vega. Papá conquistador, mamá también de nobleza incaica. Fue educado en una universidad americana, sabía 5 idiomas, un nivel intelectual superlativo, tradujo al castellano la Divina Comedia desde el toscano, dominaba el latín. Él fue educado en una universidad fundada por españoles en esta bendita tierra. Queda claro, ¿no? La diferencia entre depredadores y generadores. Vamos a hablar ahora de cifras. Vamos a hablar de la conquista de América en cifras. ¿Saben esas imágenes a qué responden? Ese es el Hospital de Jesús, construido y fundado por Hernán Cortés. Hoy está en funcionamiento en México. Y puse de manifiesto esta construcción moderna, que es una construcción anexa al Hospital de Jesús. Fíjense ustedes el sentido de la caridad cristiana en esa arquitectura. Claro, si es un lugar para enfermos, al enfermo le tengo que dar aire, le tengo que dar luz, le tengo que hacer sentir bien. Fíjense los arcos, fíjense los espacios verdes. ¿Alguien me puede explicar cómo invasores, tal cual hoy las leyendas negras nos tratan de convencer que vinieron a depredar el nuevo mundo, hayan sembrado de hospitales este continente? ¿Alguien me puede explicar? ¿Tiene alguna lógica? Sí, tiene una gran lógica. Los españoles llegaron a fundar cerca de 1000 hospitales, lazaretos, casas de auxilio. ¿Saben por qué hacían esto los españoles? Porque esto no era colonia, esto era España. Esta gran madre que nosotros tuvimos, Isabel de Castilla, mandó de manera una sentencia terminante. Se van a casar con las nativas de ese continente, a los españoles. Esas tierras no van a ser colonias, van a formar parte de la corona de Castilla. Y todos aquellos señores que encuentren en esas tierras no van a ser esclavos, van a ser súbditos de la corona de Castilla. Por eso es que los españoles se comportaron de esta manera. Vamos a hablar de educación. 25 universidades hicieron los españoles aquí. 25 universidades. 2 universidades en Filipinas, en donde el nivel que tenían estas universidades era pero totalmente superior a muchas universidades europeas. Los anglosajones ni siquiera habían hecho un colegio en aquel entonces. No existía la Sorbona, no existía Harvard. Nosotros teníamos todas estas universidades, digo nosotros como hijos de estos invasores, de estos conquistadores. Y fíjense lo que digo, ¿no? Hijo de conquistadores y no de conquistados. ¿Por qué? Porque los conquistadores se fusionaron con los conquistados, fueron uno solo. Universidades que hoy tienen un nivel académico excelente dentro de lo que es Hispanoamérica. Especialmente el siglo XVI,
los españoles eran como una máquina de construir, de evangelizar. Fue una fuerza realmente que no se detenía. Fíjense, las ciudades, en muy poquito desfasamiento de tiempo, la construcción de ciudades. En el nombre de la corona de Castilla, tomo posesión de estas tierras y de cuanto en ellas hay. Animales, ríos, bosques, valles y montañas. Si algún hombre, caudillo o jefe, se opone a mi voluntad, le haré saber que nuestra conquista es en beneficio de toda la humanidad y que no la mueve la codicia ni la sed de sangre. Que nadie se atreva a disputarnos esta nueva Extremadura que nace en estos momentos, aquí y ahora, en el nombre de Dios y de nuestro Rey Emperador. Los indigenistas pueden decir, bueno, los españoles, a la lengua nativa, la condenaron al ostracismo. No, al contrario. En 1492, Antonio de Nebrija publica la primera gramática en español. Los alemanes no tenían gramática porque en realidad no existía Alemania. Era un conjunto, era una parafernalia de reinos y ducados, no existía Alemania, para hablar en términos correctos. Pero, digamos, no existía, si se quiere, en ese idioma, una gramática. Los ingleses no tenían gramática. 1492. Pero resulta que en 1531 los franciscanos publican la primera gramática de náhuatl. La primera gramática de lengua náhuatl. ¿Cómo? No cuidaban los lenguajes de los aborígenes. ¿Cómo? Los españoles le dieron signos para poder expresar sus palabras, porque eran pueblos ágrafos, no tenían alfabeto. Los españoles le dieron la herramienta para poder transmitir. En 1540 publica la primera gramática quichua, o quechua le decimos aquí en Santiago, el quechua, la primera gramática. Fíjense, la castellana de 1492 saltamos a 1531 y ahí a 1560. ¿Alguien puede entender esta máquina avasalladora de civilización, de construcción? Sí, la podemos entender. La fusión de 4 tradiciones. Eran espartanos, eran atenienses, era Jerusalén y era Roma. No se podía esperar otra cosa. Los españoles vinieron a expoliar, a llevarse el oro de este continente. Falacias. No digo que no sea, pero no podemos tener esa visión particular, tenemos que ver el todo. En la época de Felipe II, Madrid tenía 15.000 habitantes. La Ciudad de México tiene 150.000 habitantes. ¿Alguien me puede explicar cómo la metrópoli más pobre que la colonia? Tiene sentido. Porque no éramos colonia, esto era España. Nosotros hemos sido españoles americanos. De ahí a que nos hayan borrado de nuestra memoria esa esencia, es el más grande éxito geopolítico de los enemigos de España, y en especial la pérfida León, en especial Inglaterra, nuestro enemigo ontológico, Inglaterra, esa provincia romana que por decisión propia se pasó al bando del protestantismo. Cabildos, un sinnúmero de cabildos, una red de cabildos, obras de ingeniería, el acueducto Tembleque de México, canales. Por respeto a mis compañeros, la exposición no me puedo extender más, pero esto no tiene fin. ¿Sí? Esto no tiene fin. Y para terminar la obra de España, que no termina, sino como un corolario, el respeto a mis compañeros de exposición, les voy a cerrar con esta gran obra por parte de ese imperio depredador que nos dicen los indigenistas. Ustedes sabían que la primera campaña
filantrópica de vacunación a nivel mundial la protagonizaron los españoles. Resulta que parte desde Galicia un barco sanitario para distribuir la vacuna de la viruela en todo el Imperio Español. ¿Por qué? Porque Carlos IV estaba preocupado por la cantidad de niños que se morían. Entonces, envía esa expedición sanitaria a vacunar a todos los niños del Imperio Español. Al decir Imperio Español, estoy hablando de Filipinas. Si no existía sistema de refrigeración. Tenemos la experiencia de la vacuna del COVID-19 que la tenían que conservar no sé cuántos grados Celsius debajo de cero. Algo muy sencillito. Tomaron 10 niños, entre 3 y 6 años. Resulta que le tomaron los fluidos que se generaban en las ampollas de la viruela de niñitos que no habían fallecido por la viruela, por lo cual ya habían generado su resistencia. Le tomaron ese líquido y le aplicaron a 2 niños de 10. Partieron desde Galicia, cruzaron el Atlántico y comenzaron a picar de a 2 a los niñitos para que de esa manera se llevase la vacuna. Y de esa manera desembarcaron en lo que hoy es Centroamérica y comenzaron a vacunar en forma masiva. Eso es la variolización que se llama, ¿sí? O sea, el ser vivo era el mismo transmisor, digamos, de la vacuna. Vamos a hacer un contraste entre las patrañas que nos dicen desde las leyendas negras y lo que fue la realidad. América no era un Edén, no era un jardín, era esto. América era un infierno. Esa pobre gente vivía, en su mayoría, en una etapa crítica. O sea, estaban en la edad de piedra. Existían grandes imperios, sí. El imperio mexica, el imperio azteca, el imperio inca. Pero eran imperios crueles. Y además existía una particularidad. El imperio mexica resulta que era un imperio antropófago. Su dieta de proteína estaba basada en la carne humana. O sea, ese tipo de aberraciones, ese tipo de abominaciones existía en este continente. Luego a este continente llegaron españoles. En total se cree que llegaron cerca de 300.000 españoles en toda la época de la conquista. No eran muchos. ¿Alguien me puede explicar cómo Hernán Cortés pudo conquistar un imperio de 1,5 millones de habitantes con 600 españoles? No tiene explicación lógica desde un punto de vista material, pero sí tiene explicación a partir del entendimiento de lo que era América y de lo que fueron los españoles. En realidad la conquista no la hacen los españoles, lo hacen los propios aborígenes que estaban sometidos, ¿sí?, por estas prácticas bestiales. Mao Zedong decía, si usted quiere resolver un problema, resuelva la contradicción principal. ¿Qué contradicción principal tenían esos pueblos oprimidos por esta potencia antropófaga, como fue el imperio náhuatl o el imperio azteca? Vida o muerte, esa era la contradicción que tenían que resolver esta pobre gente. Entonces, si llegan desde el otro mar, digamos de ultramar, unos señores que no conocemos y nos proponen que nos unamos en contra de ese imperio que me pide tributo de sangre, que le tengo que proveer a mi hija, a mi hijo, a mi hermano, carne humana, sangre, porque sus dioses necesitaban de la sangre y el sufrimiento, porque si no, no podía salir el sol al otro día. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos unimos contra estos señores que no conocemos, contra estos que conocemos? Miren, eran pueblos primitivos, pero no eran unos imbéciles. Por lo cual, Hernán Cortés logró formar 300.000, un ejército de 300.000 aborígenes. Esta figurita representa a Fray Toribio de Benavente, la antítesis del mentiroso de Bartolomé de las Casas, que estaba disfrazado de sacerdote, no administraba los sacramentos, tomaba el mejor vino
que importaba de Europa, ¿sí? Y recibía un salario, un sueldo por parte de la Casa de Orange. Y él fue el que escribió todas esas patrañas, ¿sí? De los cuales los negros legendarios se valieron como bibliografía para poder expresar todas las falacias en contra de este imperio generador. Este señor lo denunció ante Carlos V. Motolinia, le decían los aborígenes, que significa pobre. Este señor andaba de harapos. Y él le dijo a Carlos V que hablar con Carlos V no era hablar con doña Ramona. Estamos hablando al emperador del imperio más grande del mundo. Oiga, emperador, este señor es un mentiroso. Cuando escribe generalidades, no escribe con nombres, miente, continuamente miente. Sea porque habrá tenido un desequilibrio mental o era un hombre, o ha sido un hombre totalmente sano que responde a otros intereses. ¿Y saben qué? La realidad nos dio esto. Pasamos de esta abominación y pasamos al Logos encarnado. O sea, Dios se vale de estos pueblos que llegaron a su Cairo para poder propagar su querigma, su buena nueva, su fe en Cristo. Imagínense ustedes, estas pobres víctimas en edad de piedra, que tenían que resolver la contradicción de vida o muerte. ¿Seguimos con esta práctica o nos convertimos a esta religión en donde nos dicen de que el mismo Dios se encarnó en forma humana y Él cargó con todos mis pecados? Eran primitivos, pero eran imbéciles. Entonces, por eso se produce la conversión en masa. Esta es la realidad, el mestizaje. Esta es la realidad que hoy la podemos palpar. Caminemos por las calles. No existe un pueblo de anglosajones aquí. Somos nosotros, somos lo que somos la fusión de dos mundos. Algo inédito. Con esto cierro la presentación de lo que quería transmitirles. Y les cuento una pequeña historia para que así nos cierre de manera definitiva cómo es que funcionaba la mente de ese pueblo maravilloso y de esa maravillosa monarquía que fueron los Austrias. Resulta que los marineros españoles encontraron unas islas en el Pacífico. Unas islas que estaban o que están cerca de China, porque España pensaba llegar a China. Y estas islas eran propicios para poder hacer base y llegar a China, llevar el Evangelio a China. Bien, anduvo por ahí San Francisco Javier, pero efectivamente quería llegar a España, a China. Estos marineros le relatan a Felipe II, al Señor del mundo, Su Majestad, en esas islas sí se encontraron riquezas, tiene ríos, un detalle orográfico, geográfico de lo que encontraron, muy bonita presentación. Y Felipe II los miraba, atento. Después que los marineros terminaron su exposición, Felipe II les preguntó, ¿y había armas? Por esto cierro la presentación. Esa fue la mentalidad de quienes nos evangelizaron y nos tenemos que sentir orgullosos.